Perfecto, hoy vamos a exponer las evidencias de que amas a Dios. Y Dios habla a la humanidad a veces directamente, y he escuchado que a muchas personas les ha hablado en sueños. Pero el principal medio que hoy tenemos es a través de la Biblia. Porque de repente algunos van a empezar a traer sus sueños y van a hacer soñarse lo que quieren. Y no siempre es la palabra de Dios. Las palabras de Dios fueron escritas y transmitidas a las generaciones que vinieron después, pero todo esto fue guiado por el Espíritu Santo. La Biblia tiene muchos detalles históricos, ya varios han sido confirmados por las fuentes históricas y arqueológicas. Y los registros de la Biblia son confiables. Muchos de esos hechos históricos ya fueron profetizados antes de que ocurrieran. Así que la mejor manera de estudiar las Escrituras es en el cálido ambiente familiar que te ofrece la iglesia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos aprender la palabra de Dios. Y lo hacemos aquí por lo menos a través de la participación de esa familia que el Señor ha ganado para sí mismo. Pero sobre todo, porque en medio de todos, cuando estamos congregados, el Señor está guiándonos a través de su Espíritu. Entonces, la prédica de hoy, que titula Evidencias que amas a Dios, tiene 2 puntos nomás, para que no digan que va a ser larga. Ama su palabra y ama su iglesia. En el primer punto, en Romanos 15, 4 al 6 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es el manual del creyente. En 3 expresiones podríamos decir: es la palabra de Dios, que está en Hebreos 4:12, es la mente de Cristo, que está en 1 Corintios 2:16, y es la voz del Espíritu, que está en Hebreos 3:7. Entonces, quiere decir eso que a través de la Biblia tú tienes instrucción, capacitación, estrategia y tácticas para luchar la batalla espiritual en la vida de la fe. Porque nuestra guerra no es, dice, contra sangre y contra carne. Es decir, no estamos luchando contra personas. Ustedes dirán: ay, pero las personas son justo las que nos hacen difícil la vida. Te hacen difícil la vida porque tu resistencia espiritual es pobre. Porque tu capacidad de resistir la situación, capacidad de utilizar toda la fortaleza que Dios te ha dado, es baja. Entonces, por lo tanto, las personas te afectan. Y sin duda que tú afectas también a otras personas. Por lo tanto, debemos considerar, ¿no es cierto?, que es mejor que yo crezca en entendimiento de la Biblia para que pueda tener una vida en paz con todos. La palabra de Dios te santifica. ¿Para qué? Para que puedas ser amoldado y llegar a la estatura de la imagen de Cristo. Ya, pero ¿y dónde se encuentra la verdad? El Señor nos contesta todo a través de su palabra, y en Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, es decir, sepáralos del pecado, haz que tengan una vida diferente, permíteles a ellos luchar y vencer en esta vida tan difícil de este mundo tan complicado, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde vas a buscar la mejor ayuda para esa lucha que tienes personal en cuanto al pecado? Esa lucha personal que tienes en cuanto a tu crecimiento espiritual. Esa lucha que tienes en cuanto a aceptar las situaciones difíciles que están viniendo, solamente en la Biblia. No hay otra forma. De verdad, o sea, creo que tienen delante de ustedes alguien que ha tomado mucho conocimiento de libros de autoayuda, de metafísica, bastantes lecturas, ¿no es cierto?, para poder ser motivado, y en todos he sido llevado hasta el momento en que me dicen: ahora depende de ti.
Y ahí es donde fracasamos. Porque yo no puedo hacer nada. Porque me pueden decir, sí, perfecto. Ahora sí, esta es la cosa. Es así. El otro día teniendo una charla, porque era con un hermano del interior, le digo, te voy a mandar un estudio de la identificación de tus características y por qué estás sufriendo. Y me decía, y le mando uno, y me dice, ¿y de cómo le dio? Le digo, solamente comparado lo que tú me dices que eres con la Biblia. Y eres un controlador, un manipulador y un impaciente. ¿Y de cómo acertó? No acerté. Está claro y en evidencia. Ahora te mando la segunda parte. ¿Dónde dice la Biblia que puedes corregir eso? Porque si no, yo sería exactamente igual que los motivadores. Mira, ya sabemos que eres un orgulloso, un manipulador, y ahora, nada, te abrazo y me da pena que seas así. Ese es el motivador. Yo te apoyo, y no puedo sacarte de tu problema, y tú tampoco puedes salir de él. Por eso es que cuando uno piensa y dice, si eso del discipulado de los matrimonios, si estamos bien nomás, no tenemos grandes discusiones, no nos vamos a meter en líos, ¿para qué será necesario? Pues para que encuentres en la Biblia la respuesta a todas esas cosas que tú ahorita estás ocultando y que te parece que no son graves. Y que mañana, lastimosamente, como ha sucedido con este hermano, le ha explotado en la cara. El 5º año de matrimonio ya tienen un problema serio. ¿Por qué? Porque durante 5 años han ido ocultando las cosas que deberían ponerlas evidentemente a la vista. Como no lo hicieron, esas son las consecuencias. Y entonces su carácter está movido a hacer lo que a él le parece. ¿Por qué deberíamos nosotros confiar en la palabra de Dios? Porque en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa expresión, inspirada por Dios, viene del término de teos, es Dios, y neuma, la respiración. Entonces, se podría comprender que esa expresión es, toda la escritura es respirada por Dios. Porque algunos, ¿no es cierto?, simplemente dicen, cuando escuchan esto, dicen, ya, Dios les ha inspirado a los que han escrito, pero los que han escrito tal vez lo han cambiado a su manera, no sabemos, y tal vez han puesto sus propias ideas. Cuando entendemos que en el lenguaje original dice que la palabra de Dios fue respirada en ellos, entonces sí podemos entender que no ha habido opción a falla. No hay posibilidad de que se hayan equivocado ninguno de ellos. En el tiempo antiguo los rabíes estaban enseñando que el Espíritu de Dios se posaba sobre los profetas del Antiguo Testamento y estaba hablando por medio de ellos. Usaba su cuerpo físico, sus bocas, como un elemento para hablar todo lo que Dios quería comunicar. Bien, eso está bien para el tiempo antiguo, porque ahora tú tienes la Biblia. Y la tienes ordenada por libros y la tienes ordenada por capítulos y versículos. Así que es imposible de que estés esperando que algo extraordinario pase para poder entender o saber lo que dice el Señor. La palabra inspiración es el poder del Espíritu Santo que tuvo para supervisar y guiar a los autores de la Biblia para que escribieran con exactitud lo que Dios quería comunicar por medio de ellos. ¿Cómo vino esa inspiración? Y es como si Dios mismo estuviera en ellos, hablándoles dentro de sí, para ver que escriban exactamente lo que Dios quiere decirnos. Y aún hasta ahora. Esa inspiración de Dios incluye cada palabra de los manuscritos, cada palabra de los escritos originales por medio de quienes Dios escogió en ese tiempo.
los hombres que escribieron la Biblia, pues también pusieron su parte. ¿Y cuál es su parte? Usaron costumbres, vocabulario, experiencias propias de ellas, pero no para cambiar el sentido, sino simplemente para ilustrar mejor lo que corresponde. Pablo dice que toda la escritura es útil. Y en el original esta palabra significa varias cosas. Una de ellas es ventajoso y otra es beneficioso. Y Pablo, ¿no es cierto?, nos relata enseguida una lista de cosas por las cuales la escritura es beneficiosa. O sea, te dice Pablo, tú deberías leer la Biblia con tanto interés como si realmente de eso dependiera tu vida. Deberías prestar tanta atención a la Biblia, es más atención inclusive, que la que le prestas a la información que estás buscando frecuentemente en el día. De repente, no solamente te quieres enterar si han levantado los bloqueos o no, porque quieres viajar o alguna cosa, sino que tú quieres saber, ¿no es cierto?, exactamente qué significa una determinada palabra, para qué se usa de repente determinado producto. Y eso está, con ese mismo empeño que buscas satisfacer tus ansias de saber algo, deberías buscar en la Biblia. Y esa es la tarea de la iglesia. Dar un espacio para que puedan, los que quieran, y realmente deberían ser todos, equiparse para aprender a entender la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios autoritativa, absoluta, final y exacta. Y fue dada para beneficio del hombre. Es la doctrina. Es la base en la que tienes que poner tu perspectiva y tomar tus decisiones en la vida. Recuerdo que mis primeras experiencias en consejería estaban basadas en eso. Hermanos jóvenes que venían y decían a un pastor, no sé cómo decidir. Y generalmente me equivoco. Yo digo, esa tu decisión, ¿en base a qué pasaje o versículo, qué parte de la Biblia? No, me dicen, no está basada en base a la Biblia. Está basada en base a mi criterio, a mis experiencias y a mi conocimiento. Pero ¿por qué podría basar en la Biblia el poder asumir la responsabilidad de un trabajo si no sé si la Biblia dice eso? Bueno, la Biblia dice eso y mucho más. El tema está en que sepas leer, entender, asimilar. Pero para eso tienes que reconocer primero que la Biblia sí es la palabra de Dios y que contiene todo lo suficiente como para que sea útil para ti. La Biblia no te va a dejar en la incertidumbre. Es clara para enseñar. Y si eres enseñable y tienes fe, es imposible que no aprendas nada. ¿Qué puedes creer que me pasa a mí cuando, como a este joven de Santa Cruz, le digo, tienes que leer los pasajes que están ahí? Y luego me dice, ¿has leído? No. O sea, no es mágico. No te puedo decir, ¿sabes qué? Para tu vida te sirve que leas, digamos, el libro de Jonás. Y si no lo lees, no, Jonás, ya he leído alguna vez, ya no. La palabra de Dios, dice Pablo, es útil para reprender. O sea, eso es convencer del error y redarguir. Y el Espíritu Santo usa la Escritura para mostrarte dónde has fallado, dónde has errado. Ya metiste la pata. Ahora deberías saber dónde te equivocaste. Y saben que muchos normalmente se basan en voy a fijarme dónde me equivoqué, y es en el punto inmediato, lo que llamaríamos el contexto inmediato, ahí me fijo. Cuando en realidad de repente el problema que tienes es que no has atendido a algo que se has reflejado ya hace mucho tiempo. Por decirte,
yo ya no aguanto a mi esposa porque, bueno, he encontrado ciertas cosas de su carácter que, no sé, ahora ya no me complace. Digo, ¿dónde empezó eso? ¿Ayer? ¿Desde ayer no te complace? Y entonces, escarbando un poco, refleja que él no ha perdonado algo hace mucho tiempo. Entonces le está pasando la factura constantemente. Y lógicamente nunca va a hacer nada que le pueda satisfacer. ¿Y dónde dice la palabra de Dios eso? En muchos pasajes. En los que te manda perdonar. Pero perdonar sinceramente. Porque de lo contrario vas a seguir acumulando y eso, si algún rato explota, va a ser como un volcán. Y si no explota, te va a vencer. Por lo tanto, debes entender que la palabra de Dios te manda a hacer algo y tú deberías hacerlo en ese momento. Ahora, si tienes un correcto discernimiento, la reprensión es más útil que cualquier consejo que pueda darte cualquier persona. Aún un pastor. Si la Biblia te habla y te dice, eso es más útil que cualquier consejo que puedas encontrar. Entonces podrías pensar que eso te ayuda a no tropezar con la misma piedra. Pablo dice que sirve para corregir. Eso en la palabra original es restaurar a un estado recto correcto. Y entonces la palabra de Dios siempre te da la luz sobre el camino que debes seguir. No te ilumina todo el panorama. Te alumbra exactamente por donde debes caminar. ¿Por qué? Porque si te muestra el bosque, tú te pierdes. Pero si te muestra el árbol que tienes que mirar, entonces sí comprendes. Pero la Biblia, ¿no es cierto?, no es como un libro que tienes que agarrar y empezar a leer. No deberías leer la Biblia así. Yo sé que hay planes para acabar la Biblia en un año. Y está bien como lectura. Pero yo creo que si quieres escuchar a Dios, deberías tomarte el tiempo necesario para poder escuchar con claridad a Dios. Sirve para instruir. Pero necesitas humildad. Porque esa corrección que la Biblia te da supone un cambio de actitud en tu accionar personal. Y entonces sí puedes regresar al buen camino. ¿En qué eres instruido? En la tarea que se hace en un niño para guiarlos desde la infancia hasta la madurez. Es el tiempo que toma para que tú seas instruido. Entonces puedes considerar que la Biblia es una guía que te lleva de la infancia espiritual a la madurez. Y como diría mi nietita, al infinito y más allá. El problema es que si tú no le prestas atención a tu relacionamiento con el aprendizaje de la Biblia, lo que te va a pasar es que te vas a quedar ¿en qué? En una infancia espiritual eterna. Pablo ya reclamó a los efesios diciéndoles, ¿qué ha pasado con ustedes? Ustedes ya deberían estar comiendo alimento sólido. Ya deberían estar comiendo una chuleta. Y ahora le están metiendo papilla, como los bebés. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque se han quedado como bebés espirituales. Y dice, sí, en alguna parte la Biblia dice algo. No. Si tú has aprendido bien, no vas a dudar. Puede ser que no te acuerdes pasajes ni versículos, es probable. Pero que te acuerdas lo que dice fielmente, eso es porque has aprendido, porque has sido instruido, porque realmente has asimilado lo que te he enseñado. Y Pablo le escribe a Timoteo, en el segundo capítulo, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío,
Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? La tarea de la iglesia es ir preparando personas que puedan hacer la tarea que la tienen que hacer entre todos. Es hermoso recibir la enseñanza de alguien sabio. Precioso saber que alguien que es sabio, entendido y comprendido y que ha estudiado además, me va a enseñar. Pero la tarea de aprender tuya no es para que te la guardes, sino para que tú también la transmitas y la transfieras a otros. Así que, por lo tanto, nunca deberías venir a la iglesia con la idea de decir, a ver, iré a ver qué pasa, sino con la idea de voy a aprender para que el Señor use mi vida con lo que aprendo. Entonces, Pablo le está recalcando a Timoteo, que era un joven pastor, la importancia de mantenerse centrado en la palabra de Dios. Le dice que permanecer firme en la gracia es lo vital para llegar a Cristo, y hay un solo camino, el estudio de la palabra de Dios. Esa palabra encargar que le da, que dice en Timoteo, a Timoteo, es depositar algo de gran valor. Pero no es como deshacerse de algo, es entregar con amor. Dije, ¿cómo tú lo recibes? Si solamente estás mirando preciosos estudios en el internet, porque esa es tu manera de quererte preparar individualmente, no sientes el amor que ese hombre tiene, porque no estás en contacto con él. No puedes hacerle preguntas, tienes que aceptar todo lo que dice. Y encima probablemente te va a influenciar con su inclinación doctrinal. Así que vas a quedar tan confundido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estás escuchando enseñanzas, tú que no conoces mucho, enseñanzas diversas, variadas y con inclinaciones que te van a confundir. ¿Dónde deberías hacerlo? Acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque es más fácil que salgas de dudas aquí, que lo puedes hacer a través de escuchar estudios de acá mismo de la iglesia, sí, pero si no tienes la interacción, es difícil. Es difícil poder salir de las dudas y poder aprender apropiadamente. Así es que, dentro de tu agenda, deberías tener un tiempo disponible para decir, tengo que aprender de la palabra de Dios, pero a aprender de verdad. Y después voy a enseñar. Le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo deberías presentarte tú? Tal como estoy nomás, Señor, así lleno de pecados repetidos, cosas que no quiero aflojar, una vida desordenada, así me estoy presentando delante. El Señor me acepta, sí, te acepta. Más bien que no te manda un rayo, pero Él dice que tú deberías, si eres su hijo, deberías presentarte aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. No solamente debes presentarte con buena disposición y buena gana y arrepentimiento de todo lo malo que acabas de hacer, sino con una capacidad absoluta de entender a quién te estás dirigiendo, saber que lo que has hecho te causa verdaderamente arrepentimiento genuino, pero que además tienes interés intenso de conocer lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste, es decir, con celo, con devoción entusiasta, apurado en hacerlo, esforzado en ser diligente. Entonces sí, Timoteo podría tener esa satisfacción a su hambre espiritual y además la posibilidad de presentarse humilde delante de Dios. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Nada más que ser persistente para cumplir el plan de Dios. Eres responsable tú de estar hambriento por estudiar la Biblia.
Y le dice a Timoteo, usa bien. Eso quiere decir, es cortar derecho. Dividí exactamente. Encaja bien. Y esta es la forma de comprender la Escritura. La Escritura no deberías leerla simplemente por leer. Y por decir, por suerte acabé el libro de la Biblia, todo este año la acabé de leer. No, si no has hecho correctamente las cosas, te va a servir de poco. El apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 20. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada. Y eso es lo que empieza a suceder con nosotros. O sea, no sé si les ha pasado, pero hay gente que dice, ¿ya has tomado tu curso de conducción? Sí, dice, de la teoría he pasado a la práctica. ¿Y qué día es este? El segundo día de práctica. ¿Y qué? Ya he corrido a 130. ¿Cómo? No, ya estoy listo para meterme al centro. ¿Cómo? ¿Crees que porque has leído un poco ya estás suficiente? No, tienes que entender que tú no puedes interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, tienes que leer la Biblia en todos sus espacios y comprendiendo cuáles están relacionados el uno con el otro. Puedes decir que sabes usar bien la Escritura cuando sigues las reglas de la interpretación bíblica. Ya está grave. No, ven aquí a la iglesia a aprender. Aquí vas a poder entender eso. Y Pedro agrega en su primera carta, en el capítulo 1, versos 22 y 23, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El que, por lo tanto, lo que te está diciendo Pedro es que la salvación es eterna. Igual que la palabra, porque ambas provienen de Dios. Ambas son inmutables, absolutamente seguras. La palabra es la base de tu salvación, tu seguridad, tu crecimiento. Y dice primera de Pedro 2, verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. No dice quédense como niños, dice crezcan. Deseen, eso sí, del mismo modo en que un niño desea tomar su leche. ¿Han tenido esa experiencia? Yo he visto en 3 que gritaban y nos ponían nerviosos a todos porque querían leche. No se quedaban callados, decían, ya un ratito, ahorita viene, que ahorita viene, voy a gritar hasta que venga. Pero en ustedes debería haber ese mismo sentido de decir, quiero ir a aprender, a conocer más acerca de la palabra de Dios. La exposición a través de todas las enseñanzas que se dan, ninguna tiene un sentido motivacional, ninguna tiene un sentido de decir, quiero que descubran algunas cosas. Queremos que entiendan la palabra de Dios. Y el esfuerzo que se hace, ¿no es cierto?, es recompensado por el Señor, porque Él nos da a los que enseñamos la satisfacción de saber que estamos haciendo lo que Él manda, lo que Él quiere. Depende de ustedes. Depende de cada uno de nosotros que quiera verdaderamente crecer. Eso es un crecimiento saludable, como el que podría tener un árbol hasta que da fruto. Porque un árbol que va torcido, un árbol que está infectado o tiene algunos bichos o alguna cosa, pues no va a dar fruto. Pero tu vida cristiana debe ser constante en crecimiento. Porque el plan de Dios es que vivas por fe, con seguridad en lo que crees. En Romanos 1:17 lo dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El problema está en que esto se lo entiende de una manera totalmente arbitraria y en algunos casos se da por entendido. Pero en realidad lo que el apóstol está diciendo, tú vas a vivir por fe
cuando verdaderamente entiendas lo que Dios está haciendo a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia y a través de cualquier otro medio que Él utilice. La fe te va a llevar a creer, y eso ya lo hemos explicado el anterior domingo con mucha amplitud, te va a llevar a creer en el sujeto de que es provocador de la fe, y no en la fe en sí misma. Por eso cuando yo leo que el Señor mismo me va a mí a honrar con algo que me habían prometido hace muchos años, y yo lo tengo cerca mío para ver. Y dice, y un día hablarás a gente que no conoces, y llamarás a gente que no conoces, y gente que tú no conoces vendrán detrás de ti. Y yo dije, bien, pero no será por ti, sino porque el Santo de Israel te ha honrado. Yo sé que eso es verdad, no podría estar aquí de ninguna manera. No tengo mérito alguno. Por mucho que me hayan invitado y delegado, ya podría haberme ido si Dios no hubiese querido. Pero Él quiere que esté aquí. Y por lo tanto, se cumple su palabra a cabalidad. Si tú no crees que el Señor es capaz de hacer eso, entonces deberías revisar en qué has creído inicialmente. ¿De dónde tienes que creer? ¿De dónde tienes que crecer? ¿De la infancia? Hasta el punto de poder decir que tu fortaleza viene de Cristo. Es decir, que todo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y esa es una gran verdad, ¿no es cierto? O sea, algunos dicen, sí, o sea, es cierto que Cristo fortalece, pero caramba, no en todo. Yo leo todo. Todo. Lo puedo. Porque Cristo me fortalece. Entonces, para cumplir el plan de Dios, debes crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él será la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Porque el Señor promete bendiciones y satisfacción con una condición: poner de tu parte la motivación y el hambre espiritual. Ya se los dijo en el monte. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y claro, más de uno tiene la mala idea de imaginarse que cuando dice hambre y sed de justicia es así, quiero que a mí me hagan justicia. Y no se trata de eso. Está hablando de justificación, de ser hecho justo delante de los ojos de Dios solo por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, no se trata de que estoy siendo injustamente tratado por mis amigos porque soy cristiano. No. Tienes que tener hambre y sed de vivir la vida cristiana a plenitud, y dice, y serás saciado. No tendrás necesidad más, pero tienes que tener ese anhelo, ese deseo. Debes darle las espaldas a las distracciones del mundo. Abrazar la verdad de la palabra de Dios todo el tiempo. La Biblia es importante, valiosa, útil para el cristiano. Porque es absolutamente necesaria, indispensable y oportuna. Han hecho Biblia hasta en braille. ¿Para qué? Para que puedan entender aún las personas que no pueden leer normalmente. ¿Por qué es tan necesario? Porque esa es la manera en la que tú puedes encontrar respuesta a cualquier cosa en tu vida. No sirve cuando tu espiritualidad está basada en sentimientos o en premisas individuales. Dices, no, esto es lo que yo creo y punto, listo, a mí no me mueven de esto.
Ustedes pueden pensar lo que quieran. Es así como muchos cristianos empiezan a encapsularse en todas las iglesias. Y entonces son unas ostras. Deben tener una perla adentro, me imagino, pero son ostras, donde llega la palabra y rebota. Pero están ahí en la iglesia. Y no están receptivos a nada. Están simplemente convencidos de lo que ya han aprendido, ya saben, ya es suficiente. Muchos se dicen cristianos muy devotos, pero no entienden ni lo más básico, y no tienen un mínimo contacto con la Biblia. La fe cristiana reconoce que Dios es soberano y que Él se ha manifestado, ha revelado y se ha descubierto y ha dado a conocer su persona y su voluntad. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 5. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, tus mejores planes, los más ambiciosos proyectos de tu vida, no tienen comparación con lo que Dios piensa darte. No es solamente en pensar que, sí, pucha, Dios realmente es imposible entenderle o comprender lo que Él es. No, Él quiere darte, para eso te ha llamado, para eso te ha traído aquí. Y para eso nos ha puesto a nosotros como iglesia, para poder complacer esa necesidad tuya. Pero deberías dejar de pensar, mi vida de la iglesia es el domingo en la mañana y chao. Después todo tengo que basarme en mi criterio, en mi capacidad, en mi suficiencia y en mis conocimientos. Porque vas a tener una vida dual que no te va a servir. No vas a estar ni bien en la iglesia, ni bien en tu trabajo. Porque desde una perspectiva humana y debido a tu condición caída, no puedes percibir a Dios y su voluntad. En Romanos 3, del 10 al 12, dice algo que es sumamente duro para muchos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces todos dicen, sí, amén, en esa condición estoy yo, pastor, entiéndame nomás. No se olviden que Pablo está hablando de la condición antes de conocer al Señor. Porque si no hubiera ni uno justo, a los que Él ha justificado, ¿qué serían? Nada. Ellos ya están justificados y estamos justificados. Por lo tanto, ya hay un justo aquí. Pero antes de Él, no hay ni uno. No hay nadie que entienda, nadie que pueda decir, yo voy a leer la Biblia en mi casa, está bien, no hay lío, yo no tengo necesidad de ustedes. No hay uno. Y obviamente, porque viven en la carnalidad, ¿no es cierto?, son inútiles. Y no hacen lo bueno. Tu pregunta es, ¿quieres seguir haciendo eso? ¿Quieres seguir viviendo de esa manera? ¿Quieres seguir comportándote, errando, lamentando, viviendo un poco bien y después lamentando otra vez? ¿Quieres vivir así? ¿Está bien esa forma en la que te estás desenvolviendo? Si Dios no se hubiera mostrado a sí mismo, no tendrías tú la menor posibilidad de conocerlo. Y Moisés dice que el Señor se ha revelado en las Escrituras para que le conozcas, le sigas y le obedezcas. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Tal vez algunos lo toman literalmente la palabra guardar, ¿no es cierto? Y lo tienen bien guardado. Su Biblia ya no sacan, porque como ahora hay supuestamente digital, entonces ahí tienen en su celular. Pero antes de abrir la Biblia, hay WhatsApp, Internet, y ¿qué más hay? Todo eso hay, ¿no? Y entonces le dan una repasada a todas las redes sociales y después dicen, ¿para qué he aprendido? No, está bien, ya he revisado. Listo. La Biblia, nada. ¿Cómo entonces quieres tú, ¿no es cierto?, que eso
te pertenezca a ti, para que puedas obedecer los mandatos de Dios. Difícil, si no. Entonces la predicación de Pablo venía como una consecuencia de la revelación que Dios quiere hacer saber. Hay como Pablo, ¿no es cierto?, en ese tiempo personas que explicaban con claridad y detenimiento. Por eso nos dejó las cartas, Pablo, para que nosotros comprendamos lo que él dice. Y en Colosenses 1:26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, quiere decir que en la Biblia tú tienes la posibilidad de escuchar a Dios y entender lo que Él dice. Entender es imprescindible porque es la revelación de Dios, que Él hace de sí mismo. Sin leer la Biblia no puedes conocer a Dios. La Biblia tiene una capacidad de transformar que ningún libro humano lo tiene. Dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. No es algo así tan poderoso como que te va a modificar. Ese inmenso poder es capaz de transformar y alimentar y restaurar tu corazón. Y en el Salmo 19, versos 7 al 8, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Falta algo? ¿Falta algo? No, de repente alguien dice, sí, es que aquí no dice con quién me voy a casar. Bueno, te va a abrir los ojos por lo menos para que no te equivoques y no estés corriendo en la primera oportunidad. David está demostrando, ¿no es cierto?, que la Biblia es el manual de vida por el cual puedes conocer la respuesta a todos los temas. La Escritura es el alimento que fortalece tu vida espiritual y es además la manera como te acercas a Dios. Dice el Salmo 42, verso 1 y 2, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué singular es esta forma en la que el salmista pone de realce lo que pasa en tu propia vida. Te dice, yo soy como un siervo que está gritando de conocer a Dios. Y pongo al final, pero no sé cuándo iré. ¿Que no estabas gritando? ¿Cuándo te vas a acercar a Dios? Cuando Él anuncie, por si acaso voy a venir la próxima semana, y ese rato corretearás. Muchos quieren saber lo que Dios espera de ellos. ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Lo malo es que buscan su voluntad de una manera mística, hasta esotérica. Como esperando, digamos, una voz audible desde el cielo, alguna señal sobrenatural que muestre la dirección para su vida. Pero el Señor ha dejado la Biblia para mostrar su voluntad y revelar lo que Él espera de ti de forma clara, abundante, ineludible. Y por ejemplo, si te preguntas, ¿qué será lo que Dios demanda de mí? En la Biblia está la respuesta. ¿Quieres ver? Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, vivir la vida cristiana a plenitud, amar la misericordia, amar a Dios y al prójimo, y andar humildemente con tu Dios, sometido a la voluntad de Dios. ¿Respondido? No, es que no me ha dicho con quién me casé. No, pues. Te ha respondido exactamente lo que es más importante para tu vida. Y no los detalles mínimos en los cuales tú estás perdido por no entender lo que está enseñándote la palabra. Porque el salmista decía en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino. Si quieres dejar de equivocarte, no andar a tientas, no tropezar todo el tiempo, pues busca la luz que es la Biblia. En la Biblia puedes encontrar luz para tu camino. Y inclusive, aun cuando crees que todo está perdido,
puedes encontrar verdaderamente la luz. Ella es la verdad que te hace libre, que dice Juan 8, 31, 32. La forma de vida que le agrada a Dios y le da gloria a su nombre, que dice Tito 3:8. La Biblia es importante y necesaria porque allí se presentan las buenas noticias de la salvación de Cristo Jesús. En 2 Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así es que, si quieres preguntar, ¿cómo puedo ser salvo? En la Biblia deberíamos nosotros, como iglesia, responderte apropiadamente esa pregunta. ¿Cómo es eso? El Evangelio te muestra tu condición, separado de Dios, tu realidad, sin esperanza, y la muerte es tu destino final. Y en la Escritura Dios revela su plan de salvación amoroso, donde te dice que el Hijo de Dios vino para rescatarte y salvar lo que se había perdido. Él murió para salvarte de esa condición de muerte eterna, pero es solo por su absoluta gracia, no porque tengas algún mérito. Y entonces cuando sucede eso dice que eres una nueva criatura y tienes esperanza porque esperas su retorno anunciado, que está en la Biblia, con precisión. Un cristiano no puede tener pues una relación distante y superficial con la Biblia. Es el alimento diario para afrontar esta vida. Yo no sé por qué algunos siguen en ayuno espiritual con su Biblia que apenas la toman a sorbos y hasta con asco, porque no les gusta lo que a veces le dice. Deberías tomar eso con gusto para todos los días. Y más que nada, por las experiencias de tu vida, por la gran cantidad de problemas que has pasado, pues no deberías dejar de leerla. Sí, sigo en mis líos. No dejes de leerla. Deberías leerla a partir de ahora, ¿no es cierto?, teniéndola en tu celular para que esté como, se puede poner como prioridad, no sé, ya, yo no conozco mucho, pero hay algunos que abren, ya están en el Facebook y están escribiendo fervientemente. O sea, ¿hay alguna manera en que puedes poner la Biblia como elemento único para mirar? Sería lindo. Para que esté contigo. Y en tu trabajo te oriente. En tus relaciones en familia. Deberías leerla antes de dormir en vez de estar mirando noticias o no sé qué otra cosa. Y debería servirte para adorar a Dios. En el Levítico, capítulo 10, verso 10 dice, para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cómo puedes saber qué es bueno y qué es malo para ti? Solamente entendiendo lo que Dios dice. Porque si no te vas a basar en tus propios criterios, vas a acomodarte en una opinión sesgada que es la tuya. Y no vas a escuchar lo que Dios quiere y además que es por tu bien. Tienes ahí la Biblia para vivir enseñado y sin errores para saber cómo instruir a tu familia. No hay nada que deba ser más importante que escuchar a Dios. Y esa es la prioridad de la iglesia. Y nosotros estamos para ayudarte a entenderla. Y el punto número 2 es que amas a su iglesia. En Hechos 20, 28 al 32 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Te das cuenta que si no tienes la referencia de lo que Dios dice y lo que Dios manda, pues de repente vas a tener de dentro de la misma congregación personas que te van a arrastrar a decir, no, pero esto no es así. Hay mejores situaciones, hay mejores condiciones, hay mejores personas. Y tú siempre vivirás confundido. Porque están tan dentro de la congregación que les tomas confianza y que crees que están hablándote con corazón sincero. Por eso debes tener discernimiento. No todo el que te habla dentro de la iglesia tienes que tener desconfianza, pero tienes que discernir qué es lo que te está diciendo.
La iglesia es el lugar donde se capacitan los cristianos. ¿Y para qué? Para ser enviados a ser la luz del mundo y llevar la verdad. Es ese espacio al cual te retiras para recuperarte y recibir sanidad de las heridas de la batalla. Es interesante como los lunes, ¿no es cierto?, vienen los varones abatidos después de un día de trabajo. Y aquí les damos. Y en lugar de irse más aporreados, se van con ánimo y entusiasmo. Pero ya en la puerta se les pasa. En la última semana de vida de Jesús, él dijo a sus discípulos cómo sería su iglesia. Y lo expresa en Mateo 16, del 15 al 18. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les pregunta, y les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Esa expresión, mi iglesia, habla de que es posesión de Jesucristo. Nadie puede apoderarse de su obra. Yo no puedo decir, esta es mi iglesia, ven a mi iglesia. No puedo hacer eso. Él es la base. El Señor dice que cuando Él ha formado la iglesia, pues va a librar una ofensiva, que eso es lo que ahora está haciendo la iglesia. Y va a ir a golpear las puertas del infierno. Por dos factores la iglesia es única. Por la predicación de la palabra de Dios. En todas las congregaciones que no se expresa la palabra de Dios es un grupo social. Y en esa iglesia hay evidencia porque el Espíritu Santo está morando en ellos. No son simplemente un grupo de personas que se han reunido tal vez con conocimiento, pero para hacer resaltar sus virtudes como personas. Es para que el Espíritu Santo sea manifestado en cada uno de ellos. Es el Espíritu Santo el que le da forma a la iglesia y le da el poder para cumplir con su misión. Era lo que dice Hechos 1, del 4 al 8. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor derramó su Espíritu sobre ti, pero no para que hagas lo que te parece, sino para que cumplas la tarea para la cual Él te ha encomendado. ¿Y cuál es esa? Por ahí no sabemos. Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La pregunta es, cuando aprendes a cocinar, o cuando aprendes a lo que aprendas y lo quieres enseñar, ¿qué tienes que asegurarte? Lo primero es que hayas aprendido bien. Porque si le vas a enseñar, como yo por ejemplo podría enseñarle a alguien a cocinar, ya tendríamos dos cocineros mediocres, pero dos buenos comelones, que no serían bien tratados por sí mismos porque cocinarían mal y no podrían ni siquiera los comelones comer lo que tienen. Eso mismo pasa cuando tú tienes la palabra de Dios que quieres enseñarle a otros. Como tú no lo has entendido bien, se les explicas mal. Y como el otro no ha entendido, los dos están mal. Y por lo tanto no les sirve para nada ese alimento. Porque empiezan a alegorizar, empiezan a sacar ejemplos y así, he visto varios culpables de esto. Listo, ya. La palabra de Dios sirvió para juzgar. Y no es así de parte tuya si no entiendes bien. No, pero dice que vamos a juzgar nosotros, seguro. ¿Entiendes bien lo que dice la palabra juzgar? Hay muchos que se agarran de ese pasaje. Sí, vamos a juzgar. Inclusive a los ángeles vamos a juzgar. Seguro. Pero ¿entiendes bien qué es eso, juzgar? ¿Tú podrías ser juez en un tribunal de la tierra? No.
bueno, entonces tampoco puedes ser juez de algo que es ni siquiera a tu alcance. ¿Qué dice que debe hacer la iglesia? Evangelizar, ¿no es cierto? Entonces, eso es darles a conocer a las personas que no conocen al Señor que hay salvación, que hay una forma distinta de vivir. Dice que es para edificar, es conducir a la madurez espiritual para que, como parte del cuerpo de Cristo, pues puedan continuar la obra, para cumplir la misión de la iglesia y para estar dentro de sus prioridades. Mira lo que dice en Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Perseveraban. Eran como adictos, con una concentración intensa, una consagración a las actividades bien comprometida. Hay varios hermanos en las iglesias que verdaderamente son los que sostienen a la iglesia, no porque enseñan harto, ni porque hacen muchas cosas, o porque sus ofrendas son extensas en monto, sino porque nunca dejan de estar en la iglesia, porque siempre están ahí, porque ponen todo su empeño porque la iglesia marche y nadie se desanime. Y el Señor los utiliza. Y el Señor les hace andar. Dice que se dedicaban a la doctrina, es decir, a estudiar la palabra de Dios, porque ese es el fundamento de la iglesia. No sirve otra cosa. Por más que hagamos aquí festivales, hagamos reuniones, hagamos todo lo que queramos, y eso no nos edifica, no sirve. No nos enseña nada de la Biblia, no sirve. Si el estudio de la Escritura no es importante en una iglesia, pues esa iglesia tiene sus prioridades erradas, no está cumpliendo con la palabra de Dios. Y hay comunión, se dedicaban a la comunión, o sea, a la koinonía, es la participación en conjunto de todos los seguidores de Cristo, y eso enseñaron y aplicaron en su vida. Se han dispuesto a superar las diferencias con amor, a tratarse como hermanos, se hicieron un equipo. Esa es la gran diferencia. Cuando aprendes, cuando enseñas, cuando recibes doctrina, entonces ya los demás no dejan de ser inaceptables para ti. Ya los demás ya no son esos cargosos que están allí en ese lugar. Ya son personas a las cuales quiero ver y amar. Y me desespero para ir. Y me apena que no vengan y los voy a buscar. No, pero el pastor se va a encargar. Yo los voy a buscar porque a mí me hace falta que estén aquí. Y eso es lo que hace uno que entiende que la comunión viene de estar entre todos juntos. El partimiento del pan es la celebración de la Cena del Señor para recordar que deben estar centrados en Jesucristo. Y eso es un rito para recordar la vida perfecta de Jesús, su muerte expiatoria y el poder de su resurrección. Y dice que al final están dedicados a la oración. Nosotros tuvimos una vigilia preciosa este viernes pasado. Estuvieron 10 hermosos hermanos y 4,000 ángeles. No los he contado. Soy como el que dice, ¿cuántos vienen? Como 1,000. ¿Los has contado? No, pero vienen todos juntos, así que deben ser 1,000. Para mí que había 4,000 ángeles, les digo. Y hemos sido hospitalarios, porque dice que por ahí de repente te vienen a visitar los ángeles, y entonces los hemos atendido, y los hemos amado. Y después he despertado del sueño. Esa experiencia de la iglesia, pues ha influido para aprender a adquirir disciplina y perseverancia en la oración. En Hechos 1:14 dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, juntos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
los apóstoles, en especial Pedro, habían aprendido en Getsemaní el costo de no estar alerta y en oración. Esa su experiencia influyó en la iglesia para poder adquirir disciplina. Y necesariamente en la iglesia estudiaban juntos, trabajaban juntos y se recordaban unos a otros de estar centrados en Jesucristo y permanecer juntos en la oración. ¿Por qué estamos reponiendo la oración congregacional? Porque es necesario que toda la iglesia esté en armonía, en unión, escuchando las necesidades de la propia iglesia, que no es recursos económicos, es trato especial del Señor con sus propios hijos. Esa es la oración congregacional. Y eso hemos tenido el viernes, una vigilia congregacional. Según la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 25 al 23, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Solo puedes mantenerte firme si conoces a quien te prometió que nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Y ese llamado a la estimulación de mostrar el amor y a realizar buenas obras, pues ese es reflejo de que soy salvo. Así es que cuando yo sé que el Señor me ha llamado y me ha dado un carácter especial, solo por su gracia, entonces yo soy llamado a estimular a otros, ¿a qué? A que tengan amor a Dios y también amor al prójimo realizando buenas obras. Pero no puedes hacer esto, dice el escritor de Hebreos, si dejas de congregarte, si te apartas de la iglesia y si quieres crecer como el llanero solitario. No vas a tener a nadie para estimular a amar y a obrar bien. Ni obviamente no vas a poder ser estimulado si decides, como muchos, no venir a la iglesia. Está bien que puedan seguir el culto a través del internet, está muy bien que puedan escuchar la prédica a través del internet, pero no vas a poder cumplir esta parte de la palabra en el sentido de que no tienes a quien estimular porque no está a tu lado nadie. Salvo que hayas armado tu pequeña iglesia en la casa y estén escuchando, y me parece bien, y ahí podrían estimularse, pero ya se están congregando. No hay forma de que puedas escapar de esto. O sea, no puedes decir, no, yo no me congrego porque no me congrego, no tengo flojera o tengo otras cosas. Entonces no eres parte de la iglesia. Tu presencia en la iglesia es vital para que todos crezcamos en un mismo sentir, en amor y en buenas obras hacia los demás. Amar y aceptar a los demás ya es una buena obra. Pero obviamente, como siempre sucede, al ir creciendo la iglesia vino la oposición y la persecución. Pero yo les digo que el enemigo no se preocupa si los cristianos se reúnen y estudian la palabra. Realmente se enfurece y se siente amenazado cuando ese estudio lo llevan a la práctica y toman en serio lo que aprenden. Si solamente se reúnen para aprender, como en un liceo, el diablo está allá afuera aplaudiendo, metiendo gente más. Entren. Porque aquí se están llenando de conocimiento. Porque cuando salen ya se han olvidado lo que se ha estudiado. Pero cuando quieren aplicar a su vida, verdaderamente puede verse frutos en su propia vida. En ese tiempo despertó la ira de los líderes religiosos. Y dice Hechos 5, 40 al 42. Ellos aceptaron su consejo, dice, de la gente, y los apóstoles aceptaron el consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose
de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús. Han sido detenidos, han sido llevados delante del concilio, estaban enseñando y aprendiendo la palabra de Dios y de pronto son lastimados, heridos y escarmentados. Sin embargo, lejos de desalentarlo, eso les dio más valentía para seguir adelante con su tarea. ¿Por qué? Porque ellos comprendían que llevar a la acción la palabra de Dios era lo único verdaderamente que servía en sus propias vidas. Ellos dicen que respondieron con gozo a ese sufrimiento. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener que enfrentar sufrimiento, pero vas a poder hacerlo con gozo. Solo si estás lleno del Espíritu Santo. Y dice en 1 Tesalonicenses 1:6, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Esta mañana una hermana muy querida, que yo la considero una hija espiritual, me llamó para felicitarme y le dije, ¿sabes? Yo no necesito que tú me des nada, absolutamente. Con esta llamada es suficiente porque ya quería aparecer por mi casa. Y le digo, ¿sabes lo que me hace feliz? Que tú perseveres. Y sé que estás perseverando. Y ella ha tenido su propio concilio, ha tenido allí en la iglesia donde está. La han maltratado a más no dar. Pero ella ha sabido soportar. Ella ha sabido salir adelante. Y ahora sirve. Y sirve perfectamente. ¿Por qué? Porque ha entendido que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Y eso para mí es suficiente. Que ella me considere su papá espiritual, para mí es un honor. Pero tengo que tener evidencias de ella, de que verdaderamente es así. No es una cosa emotiva. Ay, sí, yo quisiera tener un papá como él. No me interesa. A mí me interesa que si es un hijo espiritual, pues crezca, que permanezca, que persevere. Ese es mi regalo, no es otro. Y entonces dice que la iglesia, cuando estaba más y más golpeada, pues intensificaron la actividad evangelística. No solamente enseñaban, sino predicaban, discipulaban. No saben la importancia del discipulado. Otro día voy a traer una explicación mucho más amplia del discipulado, que no significa simplemente asumir o escuchar un nuevo conocimiento, sino es una transformación absoluta que sucede a través de eso. Enseñaban. ¿Qué es lo que se hace dentro de la iglesia? Es la instrucción a los creyentes. Predicaban. Es lo que se hace afuera, el evangelismo, la proclamación a los nuevos inconversos. Y la iglesia, dice, creció y hubo más responsabilidad. Y los apóstoles tuvieron que decidir cómo invertir mejor su tiempo. En Hechos 6, 1-6, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al misterio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. De repente, cuando lees esto así de forma aislada, dices, creo que necesitaban garzones, che. En esa iglesia creo que necesitaban gente que vaya a servir a las mesas. Porque eran tantos que, claro, ya faltaban manos. No se trata de eso. Se trata de que hay personas, y hay en esta iglesia, personas que son designadas por el Espíritu Santo a través del liderazgo de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos atiendan a las mesas. ¿Qué significa eso? Atender las urgencias primarias de la congregación.
así como Moisés fue instruido en decir, te vas a morir solo tú, atendiendo a todos, organiza 10, que esos 10 atiendan a 100, y esos 100 a 1000, y esos 1000 a 10.000, entonces la iglesia crece. Cuando es uno solo el que está atendiendo, porque los demás se han relajado, no han asumido su rol, no han tomado en serio el mandato del Señor, entonces la iglesia está basada en una sola persona o en dos que están ahí y lógicamente tiene sus falencias. No es servir a las mesas el hecho de decir, sí, tienen que atender con la comida y tienen que ayudar a los mendigos. No, es atender. ¿Para qué te sirven en una mesa? ¿Para qué vas a sentarte en una mesa? Para que te den comida, ¿cierto? Porque esa es tu necesidad primaria, en ese momento, en ese lugar. Y alguien va y te atiende. Él no ha cocinado. Él simplemente viene y te dice cuál es su pedido. ¿Qué necesita? Y va y trae lo que te hace falta. Exactamente igual. Esa es la tarea de todos los hijos de Dios acá en la iglesia. Todos deben servir. Pero hay algunos que son llamados porque tienen mayor espiritualidad, que tienen un compromiso con Dios. Y a ellos sí les va a pedir cuentas si no hacen lo que tienen que hacer. El enseñar y estar en oración era la tarea para los apóstoles en ese tiempo, y ellos no tendrían que estar atendiendo a las mesas porque eso no era el plan de Dios para ellos. Y entonces fueron ellos comisionados ¿a qué? A estudiar la palabra y enseñar. Y por eso nombraron diáconos. Y los requisitos para los diáconos son los mismos de ese tiempo a este tiempo. Personas de buen testimonio, con evidencia de estar llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y confiables para ejercer autoridad. En Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es que si hubiesen dejado los apóstoles que el servicio los distrajera del estudio y de la enseñanza, pues la iglesia no hubiese seguido extendiéndose porque habrían hecho lo incorrecto. La iglesia de Jerusalén cooperó para que todo esto sea posible, para que los apóstoles estudiaran y enseñaran. ¿Por qué? Porque se comprometieron a ellos a atender a las mesas, a ayudar a aquellos que habían sido designados, a hacer la vida fácil de la iglesia. La palabra creció, los apóstoles siguieron enseñando y la iglesia continuó edificándose. Y fue un impacto histórico. Y dice que el número de los discípulos se multiplicaba. La prioridad de la iglesia es enseñar la palabra. Y que cada uno encuentre su lugar para servir. Por tanto, dice 1 de Pedro 5, del 1 al 4, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de la gloria. Eso quiere decir que hay roles para cada uno. Cada uno tiene que cumplir su tarea y su misión. Y Dios nos ha dado no solamente la oportunidad, sino también nos ha provisionado con toda la capacidad como para hacerla. Es por eso que el Señor Jesús en Marcos 13:34 hace referencia a algo. Es como el hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea. Y ordenó al portero que estuviera alerta. Así es que tú tienes tu tarea. El Señor te ha asignado una acá en la iglesia. Por lo tanto, si no la estás haciendo, puedes terminar de leer el relato de Marcos 13 para saber qué es lo que pasa con aquellos siervos que recibieron el encargo y cumplieron. Y también con aquel siervo que hizo mal en guardárselo y no cumplir. Lo puedes leer en literal
y sabrás si verdaderamente estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. La iglesia es un equipo con una misión delegada por Dios. Su prioridad es su doble tarea, evangelismo y de edificación. ¿Quién? La iglesia. O sea, todos. Todos. Cuando la iglesia permanece enfocada en Cristo, pues glorifica a Jesucristo en esta vida y en la eternidad. Pues vamos a hacer seguramente mayor énfasis en lo que estamos preparando para dar un curso rápido de evangelismo en 1 a 1, para que puedan aplicar en la casa, en el hogar, en el micro, donde quieran, pero 1 a 1. Y que no desperdicien, para que el Señor mañana no les diga, y te di a ti la capacidad. Estuviste en una iglesia que estaban enseñando, sabías lo que dice la palabra de Dios, y has ocultado el don que te he dado. No queremos nosotros eso como líderes de la iglesia, como autoridades de esta iglesia. Lo que queremos es que cada uno esté preparado, pero no solamente para hacer actividades, sino para llevar la palabra de Dios donde están. ¿Quién te falta que conozca al Señor en tu familia? Pues con Él tienes que trabajar y hacer discípulos de ellos. Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 22 y 23, y todo lo sometió a sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Saben? Es maravilloso cuando preguntan, ¿y la iglesia qué es? ¿Qué tipo de mando tiene? Teológico. Decir, Dios y todos los demás. ¿Y el pastor acaso no está en todos los demás? En el mismo plano. Y solamente es Dios. Él es la única cabeza, es Jesús. No hay otro. No hay alguien que viene despuesito de él. Su ayudante, no hay. Todos en el mismo plano, con la misma responsabilidad. Y en Efesios 2, 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que esa palabra para presenta el propósito hacia el cual Pablo está avanzando en su enseñanza. ¿Cuál es? Mostrar a las siguientes personas las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad en ti. La pregunta del millón siempre será, ¿el Señor te está bendiciendo? ¿El Señor trata contigo en forma personal? ¿Tú sientes que verdaderamente de alguna manera el Señor se manifiesta a tu vida con algunas cosas? Y si tu respuesta, que tiene que ser sí, ¿no es cierto? La segunda pregunta es, ¿y eso lo estás dando a conocer? ¿O simplemente lo muestras, miren lo afortunado que soy? ¿Tú les haces entender? A mí me está costando hacer entender a un hermano, ¿no es cierto? Que eso, y me dice, ¿acaso es tan fácil, pastor? Yo le digo, no, es que no es sencillo. El Señor lo hace fácil. Si fuera de mí, ni me meto. Pero ¿acaso es tan sencillo? Es así de sencillo. Cuando tú entiendes que el Señor es el que hace todo, entonces sí puedes esperar que hayan cosas. Pero cuando esperas que yo, tú o otro haga, entonces puedes no esperar nada. Él ya te ha bendecido, dice, ya te ha bendecido en los lugares celestiales, con toda su riqueza. Pero no te ha dado esas riquezas para que desperdicies tu vida, ni para vivir confundido y frustrado, sin propósito, sin destino, sin valor. ¿Por qué? Porque estás buscando las cosas de esta vida. Él te ha dado las cosas sobreabundantemente para bendecir a los demás. Él te levantó y te hizo sentar con Cristo. Dispuso la autoridad del dominio para todo el tiempo que venga. Y esa palabra exhibir es traer a la luz, es dar pruebas, mostrar sin generar dudas. ¿Y qué es lo que hay que exhibir?
las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para contigo en Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que mostrar. No tienes que mostrar literatura, no tienes que mostrar conocimiento, tienes que mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y te ha dado bendiciones espirituales, vida eterna, la oportunidad de una grandeza eterna mayor de la que pudieras soñar. Entonces, si aprovechas de la gracia de Dios, vas a tener la bendición hacia los demás, porque tú eres parte de esa bendición. Y dice en Hebreos 11:1 algo que es realmente clave. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo te digo, ya el Señor te ha bendecido, ya el Señor te ha equipado, lo único que espera es que tú muestres a tu entorno lo que Él ha hecho contigo, y entonces habrá cambio y transformación. Tú dices, aumentan mi fe porque no veo. Y aquí dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y quién lo hace? El Señor. Lo hace con toda seguridad. Entonces esta fe te va a capacitar a extenderte para tomar la vida eterna y no va a dejar que te afecten las limitaciones. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que la iglesia un día reinará con Cristo en 2 Timoteo 2:12 y va a compartir la gloria de Cristo en Romanos 8:17. Así que tú ya eres parte de eso. Por lo tanto, si eres parte de la iglesia por fe en Cristo, pues tienes la provisión, la protección y el poder para bendecir a todo el mundo. Y obviamente, para hacer la obra aquí en tu iglesia. Así que por lo tanto no te canses de amarnos, ¿ya? Sé que somos perfectos pecadores, pero nosotros, tu iglesia, te vamos a amar hasta que ya no des más. Vamos a concluir. La palabra de Dios es la única guía perfecta para la vida. ¿De quién? Del que quiere dar su paso por esta vida sin tener problemas, sin atender. Es muy útil para los que quieren vivir agradando a Dios, amando a su prójimo. Y tiene las enseñanzas perfectas para eso y para todo. Es la fuente de sabiduría que te aparta del pecado, que te muestra con otras vidas lo que pasa cuando obedeces a Dios y cuando no lo haces. La Biblia es el libro escrito por Dios, por amor a ti. Y ha cuidado todos los detalles para que sepas que Él te ama más que nadie. Y ha dejado a grupos de personas imperfectas, falibles, como tú, como yo, para prepararte aquí, en la tierra, para la eternidad. Esas personas son dignas de tu amor, a pesar de que no hacen nada para ganarse tu afecto. ¿Qué tenemos en común? Que amamos a Dios y que Él nos ama. Pero es necesario también que estés el mayor tiempo posible junto a estas personas, porque somos tu familia. Con nosotros vas a pasar la eternidad y juntos adoraremos a un solo Dios y Padre, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Esta semana que ha pasado, tuve oportunidad de felicitarlo a un hermano que ya no está viviendo acá, pero que él ha sido un referente para mí en cuanto al pastorado y al liderazgo de la iglesia. Y hemos hablado casi como 25 minutos, cosa que los hombres no hacen normalmente. Y dentro del gran intercambio, ametrallamiento que hemos tenido de información uno con el otro, pues me pasó un dato sumamente interesante y estoy empeñado en querer llevarlo adelante. Y él me dice, estamos estudiando en la iglesia de Ray Stedman. Y estamos viendo las preguntas de Jesús. Le digo, está bien. Son 720 preguntas. ¿Y qué preguntas están viendo, hermano?
¿Quiénes son estos? Te buscan. ¿Quién me busca? Tu mamá y tus hermanos. Mi mamá y mis hermanos son estos que están aquí. Y esos son ustedes, mi familia. No solamente los que han venido, también los que no han venido, los quiero igual. Pero los quiero aquí. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por haberme dado la oportunidad de mostrar tu palabra, de explicar, Señor, lo que es tu libro y también lo que es tu iglesia. Permítenos, Señor, ser obedientes a ti, ser guiados por tu Santo Espíritu para hacer lo que a ti te agrada. Gracias por permitirnos gozar también, Señor, de lo que viene ahora, que es la celebración de la Santa Cena. Queremos hacerlo, Señor, con toda humildad, recordando que tú, Señor, nos has encomendado esto para poder saber cómo debemos esperarte a ti. Y por eso, mi Dios, te pido que nos prepares completamente para honrarte a través de esto, de esta ceremonia, y para poder cumplir en nosotros el encargo que tú nos has encomendado.